Hola, mi nombre es Juan Pablo Vilches y soy profesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy les quiero hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, particularmente sobre cómo podemos usar distintas fuentes para comprender un aspecto específico de este proceso histórico, como lo es el Holocausto. Para comenzar, necesitamos establecer ciertos antecedentes que nos permiten contextualizar la Segunda Guerra Mundial. Acá podemos ver tres: el Tratado de Versalles, firmado en 1919 y ratificado en 1920, el ascenso de Hitler al poder, que se da a lo largo de varios años, pero que se concretiza en 1933 y 1934. Y finalmente tenemos la invasión de Alemania a Polonia, que ocurre en 1939. Para hablar del Tratado de Versalles y su importancia como antecedente para entender la Segunda Guerra Mundial, primero tenemos que saber qué es un tratado. Básicamente, un tratado es un documento que se firma por distintas partes y que da cuenta de ciertos acuerdos a los cuales esas partes han llegado y a los cuales se comprometen. En el caso del Tratado de Versalles, se trata de un documento firmado por los distintos países que pelearon en la Primera Guerra Mundial, en el cual se llegan a ciertos acuerdos de cómo se van a manejar las consecuencias de este evento. La firma de este documento trae importantes consecuencias particularmente para Alemania, como las que podemos ver acá. Podemos observar que Alemania debe reconfigurar su territorio. Eso quiere decir que los límites van a cambiar y que Alemania pierde parte del territorio que fue suyo previo a la guerra. También podemos observar que existe una cláusula que reduce a las Fuerzas Armadas alemanas. Por otro lado, existe una cláusula que establece que Alemania debe aceptar la responsabilidad por las pérdidas y los daños causados a otras naciones durante este enfrentamiento bélico. Y además de eso, Alemania debe compensar monetariamente a los países afectados por el daño causado. La firma de este documento trae como consecuencia también un sentimiento de humillación dentro de un sector particular de la población alemana, un sector que creía que la Primera Guerra Mundial pudo haber sido ganada si no fuera por un acuerdo anterior firmado por políticos que daba fin a la guerra. Es en este contexto en que podemos empezar a entender el ascenso de Adolf Hitler al poder. Hitler era parte de las Fuerzas Armadas de Alemania y tras la Primera Guerra Mundial se le asigna una misión de espionaje dentro del Partido Alemán de los Trabajadores o el Partido Obrero. En esta misión, Hitler se encuentra con un partido que defiende valores con los cuales él está muy de acuerdo. Dentro de estos está la superioridad de la raza aria y también un desprecio por ciertas minorías, siempre en relación a esta idea de que la nación alemana es superior al resto. A eso nos referimos cuando hablamos de ultranacionalismo, la creencia de que una nación es superior a otras naciones. A partir de su comulgación con estos valores, Adolf Hitler comienza a militar en el Partido Alemán de los Obreros, que luego va a ser conocido como el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, o el Partido Nazi, como lo conocemos hoy en día, y en 1921 se convierte su líder. Además, en 1929 ocurre un evento que tiene impacto a escala mundial, como es la Gran Depresión. En Alemania existe la sensación de que los partidos tradicionales no están llevando la crisis de manera adecuada. Y esto resulta en que incremente la popularidad del Partido Nacional Socialista y sus ideales. De hecho, en 1932,
como representante del partido, Hitler se postula para el cargo de presidente. Sin embargo, no gana las elecciones, pero sí consigue 1/3 de los votos. Por lo mismo, al año siguiente, el presidente electo, von Hindenburg, decide designar a Hitler como canciller. Y es durante ese periodo, en 1933, que se da un atentado contra el Parlamento alemán. En estas circunstancias, Hitler le pide al gobierno que le entregue más facultades para poder manejar la crisis, a lo cual el gobierno accede. Y así comienzan a observarse las primeras medidas totalitarias de Hitler, particularmente la restricción de la prensa libre y, por otro lado, las primeras medidas antisemitas dentro del gobierno alemán. Al año siguiente, en 1934, muere el presidente von Hindenburg, y dado que el año anterior ya le habían dado más facultades al canciller, resulta obvio en ese momento en que no va a haber otra elección y Hitler va a quedar al mando del país. Y es así como se da inicio a un periodo que hoy en día conocemos como la Alemania nazi. Por último, tenemos la invasión alemana de Polonia, cuyo objetivo era expandir el territorio alemán, sobre todo considerando el antecedente que sentó el Tratado de Versalles, en el cual territorio fue arrebatado de Alemania. Entonces, a partir de esta acción militar, Alemania busca recuperar el territorio perdido y con eso convertirla en una gran potencia. Este evento particular se entiende como el que da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y ya dentro de la guerra, las medidas contra los judíos del gobierno nazi se vuelven cada vez más duras. En 1940 se les exige a los judíos que lleven la estrella de David en su vestuario para así poder ser identificados. Esta fijación con la población judía tiene que ver con este sector de la población que les mencionaba anteriormente, que creía que la guerra pudo haber sido ganada. Varios de ellos pensaban de manera injustificada que la población judía había tenido que ver con la derrota de Alemania. Es por eso que también, junto con la creencia de la superioridad de la raza aria, que se empiezan a desarrollar estas medidas particularmente contra el pueblo judío. Luego de la estrella de David, para identificarlos, están los procesos de expropiación, en que el gobierno se hace cargo de los negocios que sean manejados por judíos, se los quitan y el gobierno queda a cargo de ellos. Esto luego deriva en un proceso de concentración de la población judía, particularmente en guetos, es decir, sectores de la ciudad, sectores del país que están destinados solo para la población judía. Finalmente, los guetos se convertirían en campos de concentración. Y es allí donde nos encontramos con la medida más dura contra los judíos que se da dentro del gobierno nazi, que es su exterminación, lo que hoy conocemos como el Holocausto. Surge entonces la pregunta de cómo podemos usar distintas fuentes para comprender el Holocausto. En primer lugar, tenemos que establecer qué podemos entender como una fuente. Una fuente es todo material que nos entrega acceso al pasado. Y las podemos clasificar en dos categorías: las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que son producidas durante el evento. Es decir, en este caso, todo material que haya sido producido durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas, podemos encontrar documentos oficiales como memos, minutas de reuniones, o también cartas y diarios personales, testimonios de personas que fueron testigos y que vivieron el evento, periódicos, fotografías u otros registros audiovisuales, como también objetos que nos pueden decir algo también respecto a este proceso. Por otro lado, tenemos las fuentes secundarias.
Las fuentes secundarias toman las fuentes primarias y las usan para ofrecer una interpretación de ellas. En este caso podemos encontrar libros de historia, por ejemplo, o artículos académicos, o también documentales que trabajan con material que existe previamente. Las fuentes secundarias, por lo tanto, son producidas después de que el evento haya ocurrido, no durante este, como es el caso de las fuentes primarias. Cuando queremos analizar una fuente, por ejemplo, el Tratado de Versalles, nos podemos hacer diversas preguntas, como por ejemplo, ¿quién es el autor o la autora de la fuente? ¿Y cómo eso influye también en la información que nos va a entregar? ¿Cuál es el origen o contexto de producción de ella? ¿Bajo qué condiciones se produce la fuente? ¿Con qué intención se produce la fuente? ¿Y cómo es que se validan los datos que podemos encontrar en ellas? Para esta cápsula, yo les quiero presentar dos fuentes para que las analicemos a través de estas preguntas. En primer lugar, tenemos este texto de Primo Levi, que se llama Si esto es un hombre, publicado en 1947, y por otro lado, tenemos el texto de Raúl Hilberg, titulado La instrucción de los judíos europeos, publicado en 1961. Entonces, en primer lugar, nos podemos preguntar quién es el autor de la fuente. En el caso de Primo Levi, se trata de un químico y escritor italiano, nacido en Turín en 1919, judío, que fue prisionero de Auschwitz entre 1944 y 1945. Primo Levi estuvo en un campo de concentración por 11 meses, hasta que los campos fueron liberados por las fuerzas aliadas. Por lo tanto, Primo Levi es un sobreviviente del Holocausto. Por otro lado, tenemos a Raúl Hilberg, cientista político e historiador austriaco que nace en Viena en 1926. Él también es judío, pero a diferencia de Primo Levi, escapó de Austria con su familia al inicio de la guerra, en 1939, cuando él tenía 13 años, por lo que toda su adolescencia y adultez la vivió en Estados Unidos, y fue allí donde estudió historia y ciencia política. A partir de esta definición, ya podemos empezar a clasificar las dos fuentes con las que vamos a trabajar. Primo Levi, por un lado, es un testigo del evento mismo. Por lo tanto, su texto puede ser considerado como una fuente primaria, mientras que Raúl Hilberg lo mira desde una distancia. Por lo tanto, su texto lo podríamos entender como una fuente secundaria. Vamos a tomar en consideración otros aspectos para ver si nuestra presunción está correcta. Luego, nos podemos hacer la pregunta de cuál es el origen o contexto de producción de cada fuente. En el caso de Si esto es un hombre, el texto de Primo Levi, él lo escribió luego de ser liberado de Auschwitz. Mientras que Raúl Hilberg escribió su texto como parte de su tesis doctoral. Con esta distinción ya podemos ver que se tratan de contextos muy distintos. Por un lado, en el caso de Hilberg, el contexto de producción es mucho más formal. Se da dentro de una institución educacional como lo es la universidad y dentro de un programa de doctorado. Es decir, el trabajo de Hilberg va a ser evaluado por profesores y superiores a él. Mientras que en el caso del texto de Primo Levi no existe este mismo contexto formal, sino que la fuente se origina dentro de un contexto mucho más informal. Nos queda entonces responder las preguntas con respecto a la intención y la validación de los datos de ambas fuentes. Y para eso, los quiero invitar a revisar fragmentos de ambos textos. En primer lugar, tenemos un fragmento del texto de Primo Levi en el que nos dice: nos soltaron de repente, abrieron el portón con estrépito, la oscuridad resonó con órdenes extranjeras, con esos bárbaros ladridos de los alemanes cuando mandan. Todo estaba silencioso, como en un acuario, y como en algunas escenas de los sueños. Esperábamos algo más apocalíptico, y aparecían unos simples guardias. Era desconcertante y desarmante. En menos de 10 minutos,
Todos los que éramos hombres útiles estuvimos reunidos en un grupo. Lo que fue de los demás, de las mujeres, de los niños, de los viejos, no pudimos saberlo ni entonces ni después. La noche se los tragó, pura y simplemente. Por otro lado, tenemos este fragmento del texto de Hilberg, el historiador, que nos plantea lo siguiente. Tras la descarga de los trenes, había un doble procedimiento de selección. Los viejos, los enfermos y a veces los niños eran separados en el andén. En Basic, a los enfermos los colocaban boca abajo cerca de una fosa para ametrallarlos. Desde la primera vía de acceso de Auschwitz, trasladaban a los ancianos y a los enfermos a las cámaras de gas en camiones. Las selecciones no eran estrictas. Las víctimas se formaban delante del médico, que tomaba decisiones al instante, separando a la derecha a los dedicados al trabajo y a la izquierda a los destinados a la cámara de gas. Si se fijan, este fragmento del texto de Raúl Hilberg tiene unos números entre paréntesis. Estos números nos indican de que hay notas al pie en el texto, información extra que no está en el cuerpo principal, es decir, en este mismo párrafo, pero que aparece al final de la página. Y acá podemos ver que estos números nos llevan a distintos documentos. Tenemos, por ejemplo, una declaración jurada que se da el 14 de abril en 1947, probablemente dentro de un proceso legal. Luego, en la siguiente nota, tenemos un testimonio de un superviviente judío que forma parte del relato. Además, tenemos un informe de una comisión de investigación para los crímenes alemanes en Polonia. Y finalmente, en esa misma nota al pie, Hilberg nos dice, véase también las fotografías del procedimiento de llegada. A partir de esta información, podemos empezar a dilucidar con qué intención se plantean ambas fuentes. Por un lado, Primo Levi escribe en primera persona. Él recuenta su propia experiencia, mientras que Raúl Hilberg pareciera buscar reconstruir el evento desde una distancia mucho más objetiva, es decir, donde la primera persona no está involucrada. Por otro lado, Primo Levi se enfoca solo en aquello de lo que él sabe. No le importa omitir información que él no conocía en el momento. Por ejemplo, cuando él se refiere a la llegada del tren y la separación de los distintos pasajeros, dice que al resto se lo tragó la noche, mientras que Raúl Hilberg en su texto trata de abarcar la mayor cantidad de información y entregar el mayor detalle posible para así construir un relato más completo. Así es como él nos dice que en un campo de concentración se llevaba a cabo el proceso de cierta manera, mientras que en Auschwitz ocurría de cierta manera. Es decir, las personas no desaparecían en la noche, no se los tragaba la noche como nos plantea Primo Levi, sino que acá se narra ese proceso del cual Primo Levi no está al tanto o no lo estaba en el momento. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, es ¿cómo se validan los datos que nos presentan? ¿Cómo es que Primo Levi valida su relato? Y ahí surge la pregunta de si es que se valida, porque toda la información proviene de la memoria del autor. En el caso de Raúl Hilberg, podemos observar que hace uso de múltiples documentos, documentos que nosotros podemos entender como fuentes primarias, testimonios de supervivientes, investigaciones oficiales y también fotografías. Los quiero invitar a leer dos pasajes más para seguir respondiendo a estas preguntas. En este pasaje, Primo Levi nos dice, estamos en Monowitz, cerca de Auschwitz. Al sonar la campana, se ha oído despertar al oscuro campo. Inesperadamente, el agua ha empezado a caer, hirviendo de las duchas. 5 minutos de beatitud. Al terminar, nos quedamos cada uno en nuestro rincón y no nos atrevemos a levantar la mirada hacia los demás. Entonces, por primera vez, nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. En un instante, con intuición casi profética, se nos ha revelado la realidad. Hemos llegado al fondo.
Sabemos que es difícil que alguien pueda entenderlo, y está bien que sea así. Este fragmento lo podemos comparar con este de Hilberg, donde dice: a primera vista, la destrucción de los judíos quizás tenga la apariencia de un acontecimiento indivisible, monolítico e impenetrable. Observada más de cerca, se revela como un proceso de pasos secuenciales dados por iniciativa de los incontrolables responsables de la toma de decisiones en una máquina burocrática extensa. Una característica que subyace a este cataclismo es, por consiguiente, su estructura, una lógica de desarrollo, un mecanismo de toma de decisiones y una organización implicada en la acción administrativa diaria. Cuando volvemos a la pregunta de la intención a partir de estos fragmentos, podemos darnos cuenta de que Primo Levi nos quiere dar una idea, quizás más abstracta, de cómo es que se percibía el evento por sus propios protagonistas, por aquellos que lo estaban viviendo. Por eso él dice en un momento que habían llegado al fondo. El fondo en este caso no nos dice algo concreto, pero nos permite imaginarnos tal vez cómo es que se vivía este evento en ese momento. Él dice también que probablemente nadie puede entenderlo, y eso está bien. Raúl Hilberg, por su parte, hace referencia a esta idea, a la idea de que un evento como la destrucción de los judíos europeos muchas veces se plantea como algo imposible de entender, impenetrable, dice también. Sin embargo, él rebate esa posición y busca dar información concreta y comprobable a través de las distintas fuentes primarias de las que hace uso. Para cerrar, les quiero dejar un par de preguntas para que ustedes puedan reflexionar. En primer lugar, ¿qué elementos nos entrega cada fuente para analizar el Holocausto como un fenómeno que se da dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial? En segundo lugar, ¿qué fuente logra un relato más acabado y por qué? Y finalmente, ¿qué fuente les parece más confiable?